Ahora nos toca ver cómo se organiza un archivo. En principio veremos cómo se organiza un archivo de oficina o un archivo administrativo, que es lo mismo. La correspondencia. Cuando hablamos de correspondencia, hablamos de correspondencia interna y de correspondencia externa. ¿Qué hay que hacer? Hay que respetar el principio de procedencia, del cual ya habíamos hablado. Vamos a dar un ejemplo para que tengan una idea mucho más clara. Tenemos acá la Facultad de Humanidades como ejemplo. Vamos a suponer que estamos en el archivo de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo organizan los documentos? Organizan respetando el principio de procedencia. Por un lado tenemos en un archivador de palanca toda la correspondencia de la carrera de historia. En otro archivador de palanca tenemos toda la documentación de la carrera de filosofía, luego de literatura, de turismo, etcétera, etcétera. Pero respetando siempre la procedencia. No podemos mezclar documentos de historia con los de filosofía o los de filosofía con los de literatura o turismo. Toda esta documentación o toda esta correspondencia es interna, es correspondencia interna porque procede o proviene de carreras que están dentro de la Facultad de Humanidades. Entonces es correspondencia interna en el ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, pero ya hablando de la correspondencia externa. ¿Por qué? Porque son instituciones que generan estos documentos y estas instituciones remiten correspondencia a la Facultad de Humanidades. Tenemos el mismo tratamiento, es decir, en un archivador separado tendremos toda la correspondencia del Ministerio de Educación y en otro archivador toda la documentación del Ministerio de Economía y así de distintas instituciones. Estamos respetando, como verán, el principio de procedencia. ¿Y cómo se organizan los expedientes? Hemos hablado de la correspondencia, pero también dijimos que los documentos se organizan principalmente por asuntos, porque una cosa es la correspondencia corriente, pero ya hablando de documentos, por ejemplo, los expedientes de personal que se arman en las diferentes carreras en la universidad, son expedientes. Ustedes tienen expedientes en la carrera. Cada uno de ustedes tiene un expediente y esos expedientes contienen documentos tales como, por ejemplo, la matrícula universitaria, su récord académico, en fin, o sea, van formando expedientes, ¿no? Es decir, estos expedientes están organizados de tal forma que constituyen lo que se denomina en los archivos, son expedientes que se organizan por asuntos. Entonces tenemos también ejemplos. Acá hablamos de un proceso de contratación, adquisición de mobiliario. Vamos a suponer en una determinada institución van a hacer un proceso de contratación para adquirir, para comprar mobiliario. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que armar un expediente. Este es el expediente. En este expediente van a ir incorporando los documentos que corresponden a este proceso. Por ejemplo, estará la solicitud de compra, estará la certificación presupuestaria y estará el contrato para la adquisición de este mobiliario. No crean que solamente estos documentos van a conformar este expediente. Reitero, es solamente un ejemplo, seguramente estarán más documentos. Estará la respuesta a esta solicitud, estará una carta para solicitar la certificación presupuestaria,
En fin, estarán los documentos de la empresa proveedora, en fin, hay más documentos, solamente este es un ejemplo de cómo se organizan los expedientes. Acá también tenemos otro ejemplo de cómo se organiza un expediente, en este caso un expediente de personal en recursos humanos. Ahí se arman expedientes de carácter personal, ¿no? O sea, individual, de cada uno de sus funcionarios. Lo mismo, tenemos una carpetilla y en la carpetilla estará, por ejemplo, la hoja de vida, el contrato de trabajo, el memorándum de designación y muchos otros documentos más. Pero fíjense que estamos armando expedientes por asuntos. Es así como se deben organizar los documentos en un archivo. ¿Y cómo vamos a ordenar estos expedientes? En este caso ya los expedientes armados se van a organizar en las gavetas o gaveteros en forma alfabética, aunque internamente estos documentos tienen que estar ordenados en forma cronológica, ¿no? Esto es obvio, porque debe seguirse un proceso y este proceso tiene sus pasos y cada uno de estos pasos se sigue de acuerdo a, y como les digo, son fechas. Por ejemplo, la solicitud de compra puede ser, por decirles, el 1 de julio. La certificación será el 10 de julio y así se va ordenando en forma cronológica. Lo mismo en este caso de este otro expediente. Entonces, ustedes tienen ahí, han visto en los ejemplos, cómo se organizan los expedientes. Ahora, en los archivos centrales y en los archivos históricos se toma en cuenta para organizar los fondos, ¿ya? ¿De dónde proceden los fondos? Entonces, hablamos aquí de fondo documental. Este fondo documental puede tener un subfondo y tienen secciones, o sea, la sección documental y las series documentales. Ustedes lean con calma cada una de estas definiciones, pero estos archivos se organizan de acuerdo a fondos, secciones y series documentales. Cada uno de los fondos tiene que tener una ubicación determinada dentro del archivo. No pueden lo mismo mezclar fondos, ¿no? Si, por ejemplo, un fondo aquí tenemos el archivo histórico de Sucre, tiene fondos del Ministerio de Gobierno, tiene fondos del Ministerio de Economía, y no puede mezclar los fondos, tienen que estar separados y bien identificados, y cada uno de los fondos organizados de acuerdo a subfondos, si corresponde, a secciones y a series documentales. Esto en los archivos centrales e históricos. También se deben elaborar cuadros de clasificación. Los cuadros de clasificación se refieren a ser una división, podríamos decir, una estructura jerárquica y lógica para clasificar las funciones o, de lo contrario, para organizar de acuerdo a la estructura orgánica de las instituciones. Les puse aquí un ejemplo. Para explicar esto requerimos bastante tiempo, porque un cuadro de clasificación justamente lleva muchísimo tiempo en los archivos y es la parte principal, porque esto nos va a servir también para ofrecer servicios a los investigadores, la elaboración de estos cuadros de clasificación que son muy, muy importantes en un archivo.